lo antinatural. Lo antinatural. Esa es la palabra que quiero compartir en esta mañana y también, como siempre, le mandamos un saludo a las personas que nos siguen a través del Internet. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y decirles que preparen su Biblia, como siempre, para que puedan tener los pasajes de la Biblia que voy citando, que ustedes los tengan localizados y cuando yo los cite, pues ustedes juntamente conmigo los pueden leer cuando yo les avise y va a ser una bendición, ¿verdad? Porque el estudio de la palabra es lo que fortalece nuestra fe. Entonces, lo antinatural, ahí están todos los textos, váyalos localizando y a medida que los vamos compartiendo, pues usted se deleita también leyéndolos. Lo antinatural. Hoy quiero compartir unas palabras que hablan acerca de cómo la sociedad de este siglo XXI se ha vuelto una sociedad antinatural, o lo que es igual, o lo que la Biblia llama una sociedad que va contra la naturaleza que Dios le ha dado al reino animal, al ser humano. Tenemos una naturaleza. Ir contra esa naturaleza es ir en contra del Creador. Y uno de los capítulos del libro de Romanos que nos habla muy claro acerca de lo que es antinatural o de lo que es contra la naturaleza es el capítulo 1 del libro de Romanos. Y sabemos que Dios debe estar muy enfadado en contra de aquellas personas que defienden lo que es antinatural o antinatura o contra la naturaleza, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? La naturaleza es que una madre, la naturaleza es que una madre tenga amor por sus hijos y eso lo vemos en el mundo de los animales, ¿no es cierto? En el mundo de los animales vemos cómo la madre cría a sus animalitos, ¿verdad? Por ejemplo, la gata amamanta a sus gatitos, la gallina pues arrulla a sus pollitos, la leona amamanta a sus cachorros. Eso es lo natural, lo que Dios ha creado, y así la naturaleza lo muestra. Pero cuando una madre no ama a sus hijos, cuando una madre abandona a sus hijos, nosotros tenemos que decir que es una madre desnaturalizada, una madre que tiene una actitud contraria a la naturaleza protectora de la madre. Lo antinatural, lo que va contra la naturaleza de las personas y de los animales. Eso es lo que está totalmente en contra de Dios y por eso digo que estamos en una sociedad que fomenta y que apoya mucho lo que es antinatural. Y la ira de Dios, hermanos, la ira de Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque a algunas personas no les gusta oír hablar de la ira de Dios, sino del amor de Dios y del amor de Dios. Pero Dios es un Dios que tiene ira también, tiene amor y tiene ira. El amor naturalmente para los que obedecen y la ira para los que están en rebelión contra Dios. Lo antinatural, o lo que va contra la naturaleza de las personas, de los animales, eso es ofensa a Dios. La ira de Dios, esto lo vemos en Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. Abra su Biblia por ahí para que vea que dice, porque la ira de Dios, es decir, el enfado de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que la ira de Dios, el enfado de Dios desde el cielo contra todo aquello que es antinatural. Hoy en día existen muchísimas personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Siempre la sociedad a lo bueno, a lo que Dios llamaba bueno, llamó bueno, y a lo que llamaba malo, Dios llamó malo. Pero en estos últimos tiempos las cosas se han invertido. Miren lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 5, versículo 20 al 21. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno que dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice más en el verso 21, y es fuerte todo lo que dice la palabra. Dice, ay, que se agarren porque les va a caer una tremenda. Ay de los sabios en sus propios ojos, ¿verdad? Es decir, en su propia opinión. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. La gente
pues empiezan a hacerse sus ideas, sus comentarios y sus cosas. Dice, yo soy prudente según su propia opinión, pero no según la voluntad de Dios. El aborto, la eutanasia, la homosexualidad, según la opinión de muchas personas es bueno, pero según Dios es malo. Todo lo que va contra la naturaleza del ser humano es malo. Y Dios en su palabra lo prohíbe. Y en estos días de tanta corrupción en los que nos ha tocado vivir, tenemos que reafirmar los principios cristianos de la palabra de Dios, porque hay una invasión de ideologías mentirosas y diabólicas y antinaturales. Solo Dios, hermanos, solo Dios, por ser el creador, es el que es un ser absoluto. Dios es un ser absoluto. Ninguno de nosotros somos absolutos. Dios, por ser un ser absoluto, Él tiene el derecho a determinar qué cosa es buena y qué cosa es mala, y qué cosa está bien y qué cosa está mal. Ningún ser humano tiene derecho a establecer leyes, a establecer normas. Ningún ser humano tiene derecho a llamar bueno a lo que Dios llama malo. Ningún ser humano tiene derecho a llamar malo lo que Dios llama bueno. Y las personas que se atreven a llevarle la contraria a Dios están bajo el juicio, están bajo la ira de Dios, como hemos leído en el versículo 18 de Romanos 1. Hay muchas personas que se hacen una opinión de Dios según a ellos les gusta, pero no según la revelación de Dios. Y piensan y dicen, yo creo que Dios es así y así y así. El otro dice, pues yo creo que es de esta y de esta otra manera. Dios, hermanos, Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a toda su creación, a todas las escrituras. En las escrituras se ha revelado a toda la creación que somos nosotros, para que podamos saber cómo es Dios, para que podamos saber cuál es el carácter que Dios tiene, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios opina, qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta, y que nosotros no tengamos que estar divagando sobre cómo es Dios, será de esta manera, será de esta otra, será según dice fulanito, será según dice menganito. No, Dios se ha revelado, y se ha revelado con mucha claridad en su palabra, en la Biblia. Jesucristo, hermano, Jesucristo, su vida y sus enseñanzas es el ejemplo perfecto de cómo es Dios. Así que si usted quiere saber cómo es Dios, pues es exactamente igual que Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y esto lo dice la palabra en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablando de Jesucristo, dice el apóstol San Pablo a los colosenses en el capítulo 1, verso 15, dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen, Él es el reflejo. Él es Dios, Jesucristo es la imagen, Jesucristo es la revelación de Dios. Si quieres saber cómo es Dios, pues mira la vida de Jesucristo, sus principios, su vida, sus enseñanzas, así mismo es Dios. Y también escribiéndole a los hebreos, dice en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, en el Viejo Testamento Dios habló a la nación hebrea y a toda la humanidad a través de los profetas. Pero dice en el verso 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que aquí vemos a Jesucristo que es creador también juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y sigue hablando de Jesucristo en el verso 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, para que nosotros no tengamos que estar divagando, como dije antes, buscando cómo será, cómo no será. No, Jesucristo es, como dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Dios es igual a Jesucristo, Jesucristo es igual a Dios, tiene el mismo carácter, la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos principios. Algunos equivocadamente se hacen imaginaciones de que Dios es como
como un Papá Noel con esa barba blanca, sentado en un trono allí en una nube, repartiendo caramelos y dándole la bienvenida a todo el mundo al reino de los cielos. Venga todos para adentro. Es una imagen completamente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Otros se imaginan a Dios de otra manera. Cada persona se imagina a Dios de una manera diferente. Pero lo bueno no es darle rienda suelta a nuestra imaginación. Lo bueno es considerar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos revela sin ninguna duda cuál es el carácter de Dios. Otros no creen en Dios. Otros no creen que Dios tiene ira, enojo, enfado con la gente. Dicen, no, que va, Dios no puede hacer así, Dios no tiene ira, Dios es amor, y Dios es amor, y te repiten esa cantaleta hasta la saciedad. Y es verdad que sí, que Dios es amor. Es verdad, Dios es amor para todos los que se han arrepentido de sus pecados y le sirven al Señor. Pero para aquellos que practican el pecado sabiendo que lo que están haciendo está mal, pues a ellos dice la palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. Entonces Jesucristo se indignó. Si Jesucristo es la imagen de la sustancia de Dios, vemos en el carácter de Jesucristo, vemos que sí, que Jesucristo tenía amor, pero también el Señor Jesucristo se enfadó mucho con los mercaderes que estaban profanando el templo. Y ustedes y yo conocemos ese pasaje de la Escritura, donde dice que el Señor cogió un látigo y azotó a todos aquellos que estaban profanando el lugar santo, el templo de Jerusalén, que era la morada de Dios, lo habían convertido en un mercadillo. Entonces el Señor Jesucristo tuvo carácter y nos dijo, bueno, véale, de acuerdo, mire, échese un poquito más allá porque este es el lugar santo. No, él actuó con ira santa, ¿verdad? Porque lo que se estaba haciendo allí era una profanación abominable ante los ojos de Dios. Entonces Jesucristo es el carácter de Dios. Así como actuó Jesucristo, así actúa el Padre. Jesucristo es exactamente igual que el Padre. Y lo malo lo castiga y lo bueno lo recompensa. Así que, hermano, no le dé rienda suelta a su imaginación para hacerse una imagen, una imaginación de cómo es Dios. Dios es como Jesucristo, exactamente igual. Cuando yo era un jovencito, yo vivía pecando cada día y yo sabía que andaba mal delante de los ojos de Dios, pero yo me autoengañaba a mí mismo y yo decía para mis adentros, sí, Dios al final me va a perdonar, Dios va a tener misericordia de mí, y yo seguía pecando, pero me autoengañaba. ¿Para qué? Pues para poder seguir pecando y haciendo lo que a mí me gustaba en lugar de humillarme y de arrepentirme para servir al Señor. Aunque era católico, tenía conocimiento de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, pero claro, era un conocimiento como el que tiene la mayoría de los católicos. No había leído la Biblia nunca. Si seguimos mirando lo que dice el libro de Romanos en su capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice el 19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha manifestado su carácter y su voluntad perfecta a toda la humanidad. Porque dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa porque ahí está la naturaleza, la creación, el reino animal, el ser humano. Son evidencias de la existencia del Creador. Son poderosas evidencias, así que no hay excusa para negar la existencia de Dios y su amor y su ira también. En el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando de la humanidad, habiendo conocido a Dios, dice que no le glorificaron como a Dios. Todo el mundo conoce y sabe que hay un Dios, pero la cosa es que no lo quieren admitir, no lo quieren recibir. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. ¿Qué pasó con su necio corazón?
fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas, porque le dieron prioridad a sus pensamientos, a sus razonamientos, a sus imaginaciones, y no se fijaron en lo que Dios dice en su palabra, y tampoco le hicieron caso a la creación. Pero la creación está ahí delante de todos nosotros. El ser humano es por naturaleza orgulloso, hermanos. Todos tenemos el orgullo y muchas veces la gente no quiere reconocer que detrás de la hermosa creación tan bonita que Dios nos ha dado, detrás del reino animal, del reino vegetal, detrás de los árboles, de los ríos, de los montes, está Dios. Y dicen, no, si no lo veo, no lo creo, pero si tienes la creación delante, ¿acaso no ves la creación tan hermosa que Dios ha hecho? Tú mismo y yo soy creación de Dios. Entonces tenemos que admitirlo y la persona que no lo quiere admitir va contra la lógica, va contra el sentido común. Entonces la gente se hacen imágenes de hombres, de animales, para adorar la creación en lugar de adorar al Creador. Es al Creador a quien tenemos que adorar, no a la criatura. Dice el verso 22, dice, profesando ser sabios, creyendo que se las sabían todas, se hicieron necios. Su necio corazón fue entenebrecido, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice la palabra de Dios, en lugar de adorar al Creador, comenzaron a adorar la criatura, los animales, los monos, las vacas, al ser humano. Así que Dios, al ver que la gente no le hace caso, dice que Dios entrega a todas esas personas orgullosas a la inmundicia, a la idolatría, al pecado. ¿Por qué? Pues porque han rechazado la revelación de Dios, han rechazado a Jesucristo y han rechazado a su palabra. Lo dice el verso 24, dice por lo cual, es decir, por haber rechazado a Dios, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en las malas actitudes y en los vicios de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios entre sí, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, dice el verso 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es, como dice que es, bendito por los siglos. Aleluya. Y el verso 26 dice, por esto, esa es la razón, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea que Dios entrega a las personas orgullosas, a las personas idólatras, las entrega al pecado, a la homosexualidad, a la basura. Y aquí en el verso 26 tenemos el resultado del orgullo del ser humano de poner su opinión por encima de la palabra de Dios. Dice, por esto, por poner su opinión, por poner su imaginación, sus ideas y sus conceptos por encima de lo que Dios revela, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es, como es, contra la naturaleza. Es contra naturaleza que una mujer trate de convivir con otra mujer como si fueran marido y mujer. Y de igual modo, los hombres, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que aquí tenemos en la palabra de Dios el resultado del orgullo del ser humano, de poner su opinión, su criterio por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces empiezan a actuar de una manera antinatural, una manera contra la naturaleza. La vida de ir contra la naturaleza misma de las personas, eso es rebelión contra Dios, es aprobar lo que Dios ha prohibido, como leímos antes en el capítulo 5 del profeta Isaías, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Así que todo lo que promueve el movimiento LGTBI, el movimiento feminista, todo eso va frontalmente en contra de la ley de Dios, porque es antinatural, porque es contra la naturaleza de las personas. Hoy en día se quiere feminizar a los hombres, quieren que los niños jueguen con muñecas y que las niñas jueguen con carritos,
quieren vestir a los niños con faldas de niña y con zapatos de niña, y a las niñas con ropa de niños. Lo antinatural, eso es lo que se está fomentando en los colegios, y esa es la ideología del movimiento LGTBI. Eso es ir contra la naturaleza sexual de la criatura, de los niños que son criaturas inocentes y son indefensos y no saben defenderse. Eso es robarle la identidad, eso es confundir a la criatura, confundir a esos niños. Al niño le hacen creer que puede ser una niña y a la niña le hacen creer que puede ser un niño, y eso es terrible, eso es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Es antinatural y anti Dios y anti todo. Por eso siempre estamos predicando contra esa ideología diabólica y animamos a todos los padres a que luchen fuertemente en contra de la feminización de los niños y en contra de la masculinización de las niñas, que es lo que se promueve. El sexo, hermanos, no se puede cambiar. El sexo no se puede cambiar. Esa palabra que se ha puesto de moda, transgénero, es una mentira que muchas personas han creído. La palabra transgénero se ha puesto de moda, pero es una mentira que muchas personas han creído. No se puede pasar del sexo masculino al sexo femenino y viceversa. Eso es imposible. Es imposible que uno que nació varón pueda tener la menstruación y concebir hijos y amamantarlos como si fuera una mujer. Eso es imposible. Y es imposible que una que nació mujer pueda hacerse hombre. Jamás tendrá pene, jamás tendrá testículos. Cada célula de tu cuerpo te dice si eres varón o si eres mujer. Transgénero es mentira, transgénero es imposible. Otra cosa diferente es cambio de apariencia. Al cambio de apariencia le están llamando transgénero. Transgénero no existe. Una persona no puede pasar, si es hombre no puede hacerse mujer y si es mujer no puede hacerse hombre. Eso es imposible, eso es mentira. Cambio de apariencia, eso es otra cosa. Hay que llamar las cosas por su nombre. Así que no utilice nunca la palabra transgénero porque eso es imposible. Llámele usted cambio de apariencia. Esta mujer cambió de apariencia y ahora parece que es un hombre, o este hombre cambió de apariencia y ahora parece que es una mujer. Eso se llama cambio de apariencia, no transgénero. Una mujer puede llegar a aparentar ser un hombre y un hombre puede llegar a aparentar ser una mujer, con hormonas, con cirugía, con la vestimenta, dejándose crecer el cabello. Sí, pues al final ese hombre aparenta ser una mujer, pero no es un transgénero, sigue siendo varón. Cada célula de ese varón dice que es varón. La palabra transgénero no es una mentira, es falso. Cambio de apariencia es lo que tenemos que llamarle nosotros, ¿verdad? Jamás nadie podrá cambiar de sexo. Transgénero no existe, lo repito una y mil veces para que nosotros nos acostumbremos a decir no. Cuando oigamos a alguien hablando, un transgénero, no es transgénero, es cambio de apariencia, de género no puede cambiar, no puede cambiar de sexo. Dicen las estadísticas, hermanos, que las personas que se han hormonado y que se han hecho cirugías para aparentar que cambiaron de sexo, no que son transgénero, sino para aparentar que cambiaron de sexo, ahora después de varios años de haber hecho ese cambio de apariencia, ahora se están volviendo atrás y están recuperando la apariencia con el sexo biológico con el que nacieron, porque así no son felices. Es imposible que una persona que nació hombre y ahora aparenta ser una mujer sea feliz con esa apariencia. ¿Cómo van a ser felices viviendo en contra de la naturaleza? Es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible. Cuando una persona se siente deprimido, cuando una persona se siente triste, amargado, porque no está contento con su sexo, a eso le llaman disforia de género. Disforia es lo contrario de euforia, ¿verdad? Por eso es disforia, no euforia. Y todos sabemos lo que es euforia, ¿verdad? Cuando decimos esta persona está eufórico o está eufórica si es una mujer, pues disforia es lo contrario de euforia. Euforia quiere decir entusiasmo, felicidad, contento, alegría, tirando para adelante. Euforia
es lo contrario, es decir, que la persona está amargada, que está deprimida, que está triste, porque no está contento con el sexo que tiene. Y dicen también las estadísticas que el índice de suicidios se multiplica por 10 entre las personas que se han sometido a cirugías y a hormonas para tener la apariencia del sexo contrario al biológico. Y esto es una realidad constatable. Esas personas no pueden ser felices y han tratado de aparentar que cambiaron de sexo, pero al final la inmensa mayoría de ellos termina suicidándose porque viven contra su propia naturaleza. La naturaleza les pide una cosa y ellos niegan toda su naturaleza. Entonces, las mutilaciones, las castraciones de órganos sexuales son irreversibles. Una vez la persona castrada, mutilada, jamás la persona recuperará los órganos que se cortó. La Biblia también prohíbe mutilarse, cortarse una parte del cuerpo, cortarse el pene, cortarse los pechos en el caso de las mujeres, cortarse los testículos. Eso lo prohíbe la palabra de Dios. Vamos al libro de Filipenses para que veamos que Dios está en contra de todas esas hormonaciones y de todos esos cambios y operaciones y cirugías para aparentar que la persona ha cambiado de sexo y que es un transgénero. No es un transgénero, es una persona que ha cambiado de apariencia, pero transgénero no puede tener otro género, otro sexo. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, nadie nace en un cuerpo equivocado. La palabra dice en Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Claro que esto lo decía el apóstol Pablo con referencia a la circuncisión, pero también se puede aplicar perfectamente a aquellos que dicen que van a tener un género diferente al biológico con el que nacieron y empiezan a mutilarse, a cortarse, en el caso de las mujeres a extirparse los senos y a hacerse cirugías de todo tipo, y en el caso de los hombres a cortarse testículos, pene, etcétera, y todo eso. Nadie nace en un cuerpo equivocado porque Dios no se equivoca. Pero el diablo ha engañado a muchas personas haciéndole creer que nacieron en un cuerpo equivocado. Y le dicen, tú lo que tienes es disforia de género. Venga, tú lo que necesitas es cambiar. No estás feliz siendo hombre, pues necesitas cambiarte para ser una mujer. O no estás feliz siendo mujer, pues necesitas cambiarte para ser un hombre. A las chicas jóvenes les hace creer que son del sexo masculino y a los chicos varones les hace creer que son del sexo femenino. Y cuando los jóvenes han creído esa mentira diabólica, porque es una mentira diabólica como un castillo de grande, pues ya están listos para comenzar a extirparse sus órganos sexuales, genitales, biológicos, y así quedan mutilados para siempre. Y una persona mutilada es una persona infeliz, amargado, termina suicidándose en su inmensa mayoría, porque están viviendo en contra de su naturaleza. La inmensa mayoría de las personas que se han amputado senos, órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, acaban siendo infelices, enfermos, amargados y finalmente se suicidan. Y cuando una persona se suicida, va directamente para el infierno, porque muere violando el mandamiento de Dios de no matarás. No matarás. Suicidio es matarse a sí mismo. Así que no odie su cuerpo, no odie sus órganos sexuales, acéptate tal como eres y no vivas con pensamientos que van contra la naturaleza biológica, porque eso es rebelión total en contra de Dios. A las chicas el diablo les ataca mucho y les dice, ay, ¿por qué tienes que tener la menstruación cada 28 días? ¡Qué incomodidad eso! Tal cual, tú deberías de haber nacido varón. Y las chicas se creen esa diabólica mentira y empiezan a pensar y a darle vueltas. Oye, pues sí, a lo mejor me puedo cambiar de sexo. Es imposible que una persona cambie de sexo. Transgénero es una mentira total, 100%.
Cambie la apariencia, llámele cambio de apariencia, llame las cosas por su nombre, no diga transgénero, este era un hombre y ahora es una mujer, no, era un hombre y sigue siendo un hombre y morirá siendo un hombre, que tenga apariencia de mujer, bueno, eso es harina de otro costado. Los varones, el diablo, los servidores de Satanás le atacan de muchas maneras diferentes y quieren también, el diablo quiere llevar a los varones a tener una apariencia de mujer, porque esa es la moda. Otra rebelión antinatural es intentar un tercer sexo, un sexo neutro, que no existe. O eres varón o eres mujer. La Biblia dice, varón y hembra los creó Dios. No existe el género neutro, sexo neutro. Algunos dicen, no, yo no soy hombre, no, yo no soy mujer. Hermanos, estamos viviendo un mundo ideológico de locuras aberrantes, impresionantes, hasta el lenguaje lo quieren cambiar, hasta el lenguaje, a eso le llaman el lenguaje inclusivo. Dicen que tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo para referirnos a personas que no se identifican con el sexo masculino y que tampoco se identifican con el sexo masculino ni con el femenino, no se identifican con ningún sexo. Pues todos tenemos un sexo, o eres varón o eres mujer. Pero según las personas estas que van en contra de la naturaleza, ahora habría que decir, como dicen ellos, el lenguaje inclusivo, ahora habría que decir ellos para referirse a los hombres, ellas para referirse a las mujeres y ellas con E para referirse a los que dicen que no son hombres y que no son hombres y que tampoco son mujeres. Nosotros no podemos aceptar ese lenguaje inclusivo. La gente del mundo pues aceptan todo. Pero aceptar esa locura es reconocer que existe un tercer sexo. Si usted utiliza ese lenguaje inclusivo, entonces usted está reconociendo la barbaridad y la blasfemia antinatural que ellos están inventando. No podemos aceptar esa locura de reconocer que existe un tercer sexo. Los cristianos no lo debemos aceptar nunca jamás porque estaríamos apoyando también lo que es antinatural. Los cristianos solamente admitimos que hay dos sexos, varón y mujer, varón y hembra. Y tampoco aceptamos el transgénero, porque el transgénero no existe. Lo repito una y otra vez para que cuando a usted le toque pronunciar esa palabra, usted en lugar de decir transgénero diga, no, transgénero no existe. Lo que existe es cambio de apariencia. Cambio de apariencia. Ese era un hombre y ahora tiene apariencia de mujer, pero sigue siendo hombre. O esa era una mujer y ahora tiene apariencia de hombre, pero sigue siendo una mujer. Entonces no utilice la palabra transgénero porque es una mentira. Dígale, llame las cosas por su nombre y diga, eso es cambio de apariencia, cambio de apariencia. No podemos dejar que el mundo y la ideología LGTBI se implante en nuestro lenguaje. Supongamos, hermanos, supongamos que usted se encuentra con una persona que nació varón, una suposición. Supongamos que usted se encuentra con una persona que nació varón y le pusieron por nombre Alejandro. Y esa persona dice, no me llamen Alejandro, ahora yo soy una mujer, llámenme Alejandra. Si usted la llama Alejandra sabiendo que nació varón y que se llamaba Alejandro, usted está aceptando que es una mujer y no un varón. Y no se debe aceptar eso porque eso va en contra de la naturaleza. Así que nosotros tenemos que desmarcarnos de ese lenguaje inclusivo. Para Dios y para los cristianos siempre será Alejandro porque nació así biológicamente y nunca jamás será Alejandra. Hermanos, nosotros estamos cansados de oír locuras, de oír barbaridades, de oír idioteces de todo tipo. El colmo es lo que quieren normalizar todo lo que está malo, quieren normalizar y quieren que la sociedad acepte como algo natural a lo que es antinatural. Si nosotros aceptamos como natural lo que es antinatural, entonces estamos claudicando también y siguiendo la corriente que ellos nos van imponiendo y estamos aceptando el lenguaje inclusivo. No lo acepte nunca jamás, porque si lo acepta usted está poniéndose del lado de los que están en contra de la naturaleza de Dios. El otro día vi un vídeo de una persona
yo pienso que tiene que estar mal de la cabeza. Y él se puso unas aletas de plástico aquí en la cabeza y él dice, ya no se conforman con ser un transgénero. Él dice que él es un transespecie, que ya no es de la especie humana, sino que es de otra especie diferente porque se puso unas aletas aquí en la cabeza y dice él que se siente feliz de ser un transespecie, que es de otra especie, ya no es como la especie humana. Y lo peor del caso es que hay periodistas que entrevistan a este tipo de personajes para aumentar el número de seguidores de su televisión y le dan una publicidad impresionante a esto. Y uno dice, pero ¿cómo? Es que estos también están locos los que están apoyando eso, ya no solamente el loco que lo hace, sino los que lo están apoyando. También tenemos lo que se llama el concepto de igualdad entre hombre y la mujer. Eso es otro engaño tremendo del diablo. Y yo tengo que predicar sobre estas cosas en numerosas ocasiones porque claro, la invasión ideológica, diabólica y antinatural que nos ha invadido en lo que va de este siglo XXI, pues es impresionante y hay que plantarle cara a eso y decirle, no, nosotros no vamos por ese camino, nosotros los cristianos aceptamos solamente varón y hembra. Lo de transgénero eso es una mentira, cambio de apariencia, otra cosa. Así que el hombre y la mujer somos iguales, iguales en dignidad, sí, en eso somos iguales delante de los ojos de Dios. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y en responsabilidad, cada uno según su papel, que Dios le asignó a la mujer un papel y al hombre otro papel diferente. Pero en lo físico, en la naturaleza física, somos completamente diferentes. Y a la vista están las pruebas, a la vista están las evidencias, y el que no lo ve, pues tiene uno que decir, bueno, pues este hombre está ciego. Todos sabemos lo que es un hombre y todos sabemos lo que es una mujer. En cuanto a actitudes, el hombre debe ser varonil. Miren lo que dice Primera de Corintios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El hombre tiene que ser hombre, tiene que ser varonil y diferenciarse 100% de las mujeres. Y la mujer tiene que diferenciarse de los varones, porque así lo enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13, vamos a leerlo todos juntos. 1 de Corintios 16, 13 dice, todos juntos, velad, estad firmes en la fe y portaos como varonilmente y esforzados. Portaos a los hombres, le dice varonilmente y esforzados, como se supone que tiene que ser un varón de Dios. Así que en cuanto a actitudes, el hombre debe ser varonil. Y eso significa, la palabra varonil significa que tenga valor, que tenga firmeza, que tenga autoridad, que tenga palabra de honor, que tenga actitud de hombre, seriedad y compromiso. Así es como tiene que ser el hombre, varonil, 100%. Y a la mujer, ¿cómo dice la Biblia que tiene que ser la mujer? Pues en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, allí nos dice las características o algunas de las características de la mujer. La mujer, por ejemplo, 1 de Pedro 3, 7 dice, vosotros queridos igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como que dice, como el vaso más frágil y como a coherederas, es decir, herederas juntamente con los hombres, de la gracia de la vida. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que cuando usted ore, Dios le conteste, porque si usted no hace lo que Dios demanda, ya puede morirse orando y clamando y gritando, que Dios no le va a contestar. Pero la mujer dice, la Biblia dice ahí que la mujer es vaso más frágil. Y eso no significa, como algunos piensan o algunas piensan, que es también una mentira del diablo, que ser vaso más frágil es que la mujer es inferior al hombre. No, la mujer no es inferior al hombre. Vaso frágil o vaso más frágil no es una expresión para denigrar a la mujer. Dios no denigra a la mujer y tampoco al hombre. Vaso frágil o vaso más frágil quiere decir que los trabajos duros, que requieren mucha fuerza física, trabajos que requieren levantar pesos, construcción, que todo eso lo haga el hombre y no la mujer, porque ella es vaso más frágil, ella es delicada.
los trabajos más suaves que requieren tacto, que requieren delicadeza, como por ejemplo la crianza de los niños, pues que los haga la mujer. Es decir, Dios como que está poniendo las reglas bien claras, dice, los trabajos duros, la minería, la construcción, eso para el hombre, porque para eso Dios le ha dado más fuerza y un cuerpo más competente para eso. Y lo que es más delicado y más frágil, eso se lo deja a la mujer. Dios sabe, porque Dios nos creó, ¿verdad? Dios creó al hombre, creó a la mujer, y al hombre le dio unas características y a la mujer le dio otras características físicas, y por eso Dios es un Dios sabio que dice, bueno, la mujer físicamente es un poco más débil que el hombre, pero es más delicada y tiene un tacto y una sabiduría mucho mejor para la crianza de los hijos. La mujer es más delicada que el hombre en lo físico, pero ante Dios tiene el mismo valor que el hombre. Hay muchas cosas, hermanos, que son frágiles, que son delicadas. Por ejemplo, los vasos de cristal, los cristales de una ventana, el ordenador, el televisor, son cosas frágiles que se pueden romper si usted le da un golpe duro. Pero tienen tanto valor, esas cosas frágiles o delicadas, tienen tanto valor como las cosas duras, como una pelota a la que usted le da patadas, o como un martillo o una puerta de hierro que usted le da un trompazo y no pasa nada, porque, claro, es diferente. Hay cosas frágiles y hay cosas que no son tan frágiles, que usted las puede golpear. Entonces, el hombre y la mujer son diferentes también en el aspecto sexual. La mujer dicen los comentaristas que da sexo a cambio de amor. El hombre es el contrario, el hombre da amor a cambio de sexo. Esto lo vi un día cuando andaba por Las Palmas, vi una furgoneta y en la parte de atrás tenía esa frase, dice, la mujer da sexo a cambio de amor, yo lo leí, y el hombre da amor a cambio de sexo. Digo, pues mira, qué frase más específica y más clara. Así que la mujer tiene lo que el hombre necesita y el hombre tiene lo que necesita la mujer. Somos dependientes el uno de la otra y la otra del uno, pero somos diferentes, en casi todos los aspectos somos diferentes, pero somos complementarios. Lo que ella tiene lo necesito yo y lo que yo tengo lo necesita ella. Así que es así, somos diferentes. No se deje invadir por el concepto de la igualdad. El otro día estaba mirando la televisión y salió un programa que decía objetivo igualdad, porque a todos ahora lo quieren hacer igual. Pero eso es porque muchas feministas y los del movimiento LGTBI pues están llenos de conceptos y de ideas equivocadas y quieren promover lo que es antinatural. Dios les entregó a ese mundo de la homosexualidad y del lesbianismo porque ellos no han respetado a Dios. El hombre también es visual. El hombre se excita sexualmente cuando ve a una mujer desnuda. La mujer, por el contrario, se excita sexualmente cuando ve que el hombre le muestra amor, cariño, delicadeza, con palabras dulces al oído. A la mujer le gusta que el marido la mire y al marido le gusta mirarla. Al marido, Dios le ordena que ame a su esposa. Dios sabe qué necesita la esposa, Dios sabe qué necesita el esposo. Por eso al marido, Dios le dice en el libro de Efesios capítulo 5, 25, dice, maridos, ¿qué le dice? Amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué será que Dios le dice al marido que ame a su esposa? Porque Dios sabe que la esposa lo que necesita es que el marido la ame y que la quiera de verdad, con todo el corazón. Sin embargo, al hombre Dios le dice otra cosa. En 1 Corintios también, en Efesios capítulo 5, versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros, varones casados, ame también a su mujer como a sí mismo. Y a la mujer, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a la mujer que no haga? Respete a su marido, porque la mujer tiende también a faltarle el respeto al marido. Y el marido tiende a dejar de amar a la esposa. Entonces, varones, amen a su esposa. Mujeres, respeten a su marido. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que cada sexo necesita. La mujer necesita ser amada. El marido necesita ser respetado.
Entonces, hermano, en el aspecto exterior, que la mujer también sea 100% femenina y el varón 100% masculino, que se diferencien el uno de la otra y la otra del uno a simple vista. Hay una imagen que quería que me la preparara, no sé si la tiene lista esta Valeria, por favor, una imagen de de una moda que apareció en los años 60 y 70. Apareció la moda unisex. Ahí tienen una imagen, amplía un poquito, por favor. La moda, un poquito menos, eso es, la moda, con otra imagen, la moda unisex. El hombre y la mujer vistiendo exactamente igual o muy parecido. Esa moda, yo era un adolescente en esos años, finales de los 60 y principios de los 70, y yo soy testigo de que yo vi esa moda, cómo se estaba moviendo en la sociedad. Yo recuerdo que en mi infancia nunca una mujer llevaba pantalones. Cuando yo vi la primera mujer con pantalones, todo el mundo decía, una mujer con pantalones, ¿y eso qué es? La madre mía. Y me acuerdo que yo estaba en la iglesia católica, en la misa, y entró una chica por primera vez con pantalones a la iglesia. Y el cura estaba confesando allí a varias personas y la vio que entró por el pasillo para adentro y el cura dejó de confesar a esa persona y llamó a la chica que entró con pantalones por allí. Yo estaba allí cerca y lo escuché. Dice, vete para tu casa y cámbiate de ropa. Ponte ropa de mujer. Y digo, y el cura era un hombre que imponía respeto, guardaba los principios de la palabra de Dios, aunque por otro lado todos sabemos que la Iglesia Católica cómo es, ¿verdad? Pero ya después esa moda siguió entrando, viene la moda unisex, que quiere decir diluir la diferencia entre el hombre y la mujer, porque así empieza el diablo, ¿verdad? Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que degrada completamente la sociedad. Pero la palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios permanece inalterable. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, ahí tenemos un principio de la palabra de Dios, y es el principio de la diferenciación de sexos. No lo dice, pero ahí usted ve que lo que el Señor quiere es que se diferencien los sexos. Por eso puso esa norma en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque ¿qué dice la Biblia que es? Abominación. La moda unisex que se implantó en los años 60 y 70 del siglo pasado era abominación. Vestir al hombre y a la mujer. Pon otras imágenes, por favor, si hay más ahí. Ustedes ponen en Google la moda unisex y te aparecen hombres y mujeres vestidos igual. Así que esa moda que apareció en los años 60 y 70 se llamó la moda unisex y trataba de vestir al hombre igual que a la mujer y a la mujer igual que el hombre, y ese fue el principio de uno de los ataques del diablo. Y también el diablo ha seguido metiendo. Por ejemplo, antiguamente, cuando yo era un joven, no había peluquerías unisex. Hoy en día hay peluquerías unisex y los hombres y las mujeres van a la misma peluquería. Pero hace 50, 60 años atrás, los hombres iban a la barbería, peluquería solamente para hombres, y las mujeres a la de las mujeres. Las cosas estaban ordenadas. Pero el diablo empezó poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y ha degradado muchísimos aspectos de la sociedad moderna. Tratar de diluir la diferencia entre el varón y la mujer, eso es antinaturaleza, eso es antibíblico. Lo dice la palabra de Dios. Ahí tenemos en Deuteronomio 22:5 el principio de la diferenciación. Dios quiere que el hombre sea hombre y que aparente ser hombre. Como dice el refrán, la reina no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. El rey no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Eso es rebelión contra el orden establecido por Dios. Hemos llegado en estos últimos años a ver locuras, hermanos, locuras como que un hombre quiere ser mujer o que una mujer quiere ser hombre. Eso no se vio nunca antes, pero todo comienza poco a poco, poco a poco. El diablo es un estratega tremendo.
Y el diablo no cambia las cosas de ahora para después. El diablo siempre va metiendo ahora una cuña, después otra cuña, después otra, y cuando la sociedad acepta algo que está malo, como por ejemplo la moda unisex, cuando se introduce esa moda, todo el mundo se tira las manos a la cabeza y dice, uy, pero ¿esto qué es? Las mujeres y los hombres vestidos igual. No, eso está mal. Pero ya después empiezan a cansarse de luchar contra eso, dicen que hagan lo que les dé la gana, que hagan lo que les dé la gana, que vistan como quieran. Entonces, el primer paso del diablo es introducir la moda unisex y vestir los hombres igual que las mujeres. Una vez estaba yo predicando aquí, compartí el ejemplo de la rana. El ejemplo no, el experimento de la rana, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes lo han escuchado, pero para los que no lo hayan escuchado, se hizo en una ocasión un experimento con una rana. Se cogió un caldero, se llenó de agua, una olla llena de agua, y se metió una rana en ese caldero, y comenzaron a subirle la temperatura del agua a la rana que estaba dentro del caldero 1 grado cada hora. Y pasaba otra hora y le subían otro grado más de temperatura. 1 hora más tarde le volvían a subir otro grado más. Y así, cada hora le aumentaban 1 grado a la temperatura del agua donde estaba la rana metida. Y claro, así le estaban dando tiempo suficiente para que la rana se aclimatara a la nueva temperatura. Y le siguieron subiendo la temperatura 1 grado cada hora. Y al final, ¿qué pasó? La rana murió hervida sin ni siquiera patalear. Porque como le daban tiempo suficiente para que se aclimatara a la nueva temperatura, pues la rana muere hervida sin ni siquiera darse cuenta que estaba ya en agua hirviendo. Luego hicieron el experimento contrario y cogieron un caldero, lo pusieron lleno de agua, el agua hirviendo, echaron una rana dentro del agua hirviendo y la rana se movía y pataleaba y quería salirse de ahí, obviamente. Entonces, ¿qué quiero decir con ese ejemplo? Que el diablo sabe ir colándote hoy una mentirita pequeña, mañana otra y pasada otra y a la vuelta de un tiempo otra. Entonces, como el diablo ha sido inteligente, primero mete lo que es la moda unisex, vistiendo a los hombres y a las mujeres igual. El segundo paso es vestir a las mujeres de hombres y luego a los hombres vestirlos de mujeres, ¿verdad? De la moda unisex se pasa a ese segundo paso. El tercer paso es matrimonios entre dos hombres o entre dos mujeres. El cuarto paso, hombres y mujeres hormonándose y haciéndose cirugías para aparentar, y lo digo bien, no ser transgénero, sino aparentar de que cambiaron de sexo. Quinto paso, una boda. El otro día me quedé sorprendido. Digo, pero ¿cómo puede ser cierto esto? Estaba mirando un telediario y salió una noticia de que un hombre se estaba casando con una cocodrila. Y digo, Dios mío, ¿cómo es eso? Pero, y la gente tan tranquila. Yo sé que muchas personas le puede dar risa eso, ¿verdad? Pero más que risa nos tendría que dar ganas de llorar, de ver esas barbaridades, esas locuras. El nivel de locura de algunas personas ya es impresionante y todo lo malo se ha ido normalizando, con el paso del tiempo se va normalizando. El diablo sabe cómo ir dándole vuelta a las cosas poco a poco, hasta convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo, como lo prohíbe la palabra de Dios. Hermanos, si nuestros abuelos resucitaran y vieran los cambios sociales que se han producido en menos de 100 años, del susto tremendo que se llevarían, se morirían otra vez. No podrían aceptar todos los cambios que ha en la sociedad. Y poco a poco, cambio tras cambio, todo el malo se va a ir normalizando, hasta las locuras más grandes del mundo se van a ir normalizando, hasta algunos que se llaman cristianos y cristianas se han tragado lo malo como si fuera bueno. No examinen las cosas, la Biblia dice que tenemos que examinarlo todo. El lenguaje lo tenemos que examinar, las palabras, los términos equivocados que está utilizando el mundo, tenemos que examinarlo.
Yo ya me he puesto a decir, no, la palabra transgénero yo no la acepto, jamás la voy a pronunciar. En lugar de decir transgénero diré cambio de apariencia, porque es lo que es la verdad. La persona no puede cambiar de género. Y voy terminando ya leyendo el capítulo 1 del libro de Romanos, que es el capítulo que, como dije, habla claramente en contra de todo lo que es antinatural. Voy a leer capítulo 1, versículo 28 al 32, que son los versos que faltaban de este capítulo, y dice así la palabra de Dios. Verso 28 del capítulo 21 de Romanos dice, y como ellos, fíjate lo que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjate, Dios los entregó a una mente reprobada. No dice el diablo los entregó. No, la Biblia dice Dios se enfada mucho cuando la gente va en contra de la naturaleza y pone su opinión por encima de la de Dios. Dice Dios, sí, pues si tú no me consideras a mí, ¿cómo te voy yo a considerar a ti? Si tú no me respetas a mí, ¿cómo te va a respetar Dios a ti? Como ellos no pudieron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llena de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Fíjate que la Biblia está dando un reflejo, una imagen clara de cómo está la sociedad hoy en día. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Son antinaturales todos, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido, fíjate lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, todos los que practican tales cosas que dice, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Jamás un cristiano se puede complacer con todo esto, con todas estas cosas antinaturales que acabo de decir. Tenemos que ir frontalmente en contra de la sociedad que está degradada y que está degenerada y poner los principios de la palabra de Dios, no dejarnos invadir con el lenguaje inclusivo ni con la ideología de la igualdad. Nosotros tenemos que decir, somos defensores de la diferenciación de sexos, porque así lo dice la palabra de Dios. No somos defensores del lenguaje inclusivo, defendemos el lenguaje que toda la vida se ha usado. Así que este es el mensaje que quería compartir con ustedes en este día, hermanos y hermanas, para que todos podamos leer la Biblia y comprender que Dios es así como lo revela la palabra de Dios y que lo mejor que nosotros podemos hacer es someternos a la Escritura y no tener otros conceptos, otras ideas, porque son muchas las ideas, muchas las ideologías falsas que circulan por ahí hoy en día. Así que muchas gracias a todos por estar ahí escuchando y espero espero y oro que todo esto pues pueda ser tenido en cuenta y que ustedes empiecen a pensar en estas cosas también y decir, oye, pues mira, pues sí, tenemos que hacer una modificación. Tenemos que hacer una modificación. A veces nos dejamos influir por ese lenguaje inclusivo. Pues no, a partir de ahora no nos vamos a dejar influir por ese lenguaje inclusivo, sino que vamos a mejorar lo mejorable, como es el lema que tenemos nosotros escrito aquí, ¿verdad? Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Damos gracias al Señor en este día precioso y que Él nos guarde y que Él nos bendiga y que regresemos a nuestras casas meditando, reflexionando, pensando, llamando las cosas por su nombre y no dejando que nos invadan a nosotros los cristianos con ese lenguaje inclusivo y con esas ideologías de la igualdad. Gracias te damos, Padre bueno de la gloria. Pedimos que tú bendigas, Dios mío, a todos nuestros hermanos en Cristo, Dios mío, y también a todos aquellos que a través de la televisión escuchan la palabra, Dios mío, que los bendiga y los guarde, para que ninguno, Dios mío, de los hijos y de las hijas tuyas se deje influenciar del lenguaje inclusivo y de toda mala costumbre y de todo mal hábito que ya se ha implantado en esta sociedad.
Oramos pidiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Salúdense los unos a los otros. Amén.